lo que tú has hecho, Señor, ahora nos disponemos a estudiar y a escudriñar tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control y el dominio de todo lo que vayamos a hacer, Señor. Reprendemos todo aquello que se oponga a tu palabra, Señor. Derrama esa sabiduría que desciende de lo alto, Señor, y echamos fuera todo aquello que no provenga de ti, Dios. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. A ti te damos la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A Él sea toda la gloria y la alabanza y el poder, porque Cristo viene pronto. Las señales están dadas. Ya no queda más que cumplir, más que el rapto. Las profecías se han cumplido. Y viendo lo que ocurre en nuestro alrededor, podemos ver de que su venida está cada vez más cerca. Entonces, la iglesia de Jesús tiene que estar preparada para ese encuentro en el arrebatamiento. Y por eso es que Jesús da ciertas instrucciones a las 7 iglesias en Asia de cómo debían de prepararse para ese momento. Y eso se aplica desde ese momento que se escribió esa carta hasta nuestros días, porque es la realidad que vive la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Hoy nos toca estudiar en la iglesia del mensaje que manda a la iglesia de Pérgamo. Ya estudiamos la iglesia de Efeso, Esmirna, y vamos a Pérgamo. Vamos a ver qué podemos encontrar ahí, qué encontró Jesús en esa iglesia. Como qué podría encontrar Jesús si viniera hoy en nuestra iglesia, en cada una de nuestras vidas. Entonces, partamos de que la iglesia de Pérgamo, en el fondo histórico, estaba ubicada a 70 kilómetros de la iglesia de Esmirna, a 30 kilómetros del mar. Número 2, era reconocida esa iglesia por la biblioteca que tenía. Pérgamo tenía 200,000 pergaminos, no papiro. Porque hay una diferencia entre el pergamino y el papiro. En Pérgamo fue donde se inició y se desarrolló el pergamino. Era notable por sus monumentos religiosos. En ella se honraba al dios Júpiter, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado acerca de ese dios. También ahí estaba el dios de la medicina, o sea, Asclepio o Esculapio, ¿verdad? Una serpiente, ¿verdad? En un asta, y eso hasta hoy en día lo podemos ver en las farmacias, lo podemos ver en los consultorios médicos, ¿verdad? Porque es el dios de la medicina. Pérgamo significa matrimonio mixto. Ahí en Pérgamo, habían muchos templos a muchos dioses, y eran muy dados también a la superstición, a las supersticiones de los curanderos, que hoy en día, ¿verdad? Esas cosas en nuestras culturas se miran, ¿verdad? Habían muchos templos y superstición. Pérgamo se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. O sea, su bastión fuerte ahí del diablo era la idolatría en relación a otras ciudades de Asia.
Entonces, la situación para los cristianos en Pérgamo era difícil, porque los cristianos eran obligados a adorar a esos dioses. ¿Y qué resultaba si no adoraban a esos dioses? Eran encarcelados y muertos, crucificados, y un sinnúmero de atrocidades, ¿verdad?, contra ellos. Algunos de ellos que no rendían culto a los emperadores o a los dioses eran lanzados a las fosas de los leones. Entonces, o ellos decidían o adoraban al Dios de ellos, o tenían que pagar con sus vidas. Un sistema que se va a poner en práctica en los últimos tiempos con el anticristo. Cualquiera que no adore al anticristo, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, ¿verdad? Va a ser decapitado, ya, va a pagar con su vida. Entonces, tenemos que escoger en este momento de gracia, aceptar y mantenernos con el Señor, porque cuando ese tiempo llegue, va a ser difícil. Si aún con la ayuda del Espíritu Santo es difícil mantenernos en el camino, ¿cuánto más sin Él? Por eso es que el Señor les dice a la iglesia y les manda este mensaje a estas 7 iglesias en Asia, de que se aperciban y que corrijan lo deficiente para que sean dignos de escapar de la ira venidera, para que escapemos de esa ira, la ira del Dios vivo. Entonces, Cristo se refiere a esta iglesia como la sede o el trono de Satanás, por toda la idolatría que ahí habitaba en esa ciudad. Dice, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 3, versículo 12. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? Jesús, para partir y cruzar a sus enemigos. Él es el que tiene el poder, no es Satanás. Satanás fue vencido y fue expuesto públicamente hace más de 2000 años, cuando Jesús lo destronó en la cruz. Dice que los principados y las potestades Él las venció públicamente. Entonces todo poder y toda potestad le fue quitado. Por eso Él no tiene ninguna potestad contra la iglesia de Jesucristo. Si lo único que nos daña y muchas veces perjudica a la iglesia es nuestro propio pecado. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, este joven evangelista? ¿Cuál fue el consejo que le dio? Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque Satanás no va a hacer nada sin que tú se lo permitas. Entonces Satanás tiene un límite. Él no puede pasar más allá de lo que Dios le ha dicho que haga. El que tiene la espada aguda de 2 filos, versículo 12, dice, yo sé, en el versículo 13, yo sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. ¿Verdad? Habíamos dicho de que el símbolo de Esculapio era la serpiente. ¿Cómo se identifica Satanás? Como la serpiente antigua, ¿verdad? Pero guarda fielmente mi nombre.
y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipa, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, que Antipa lo único que se conoce es que era un cristiano fiel, que murió por la causa de Jesucristo. Pero aún así, esto no atemorizó a la iglesia de Pérgamo. Siguieron manteniendo y reteniendo su fe, aún en contra del mismo emperador. ¿Y qué es lo que debemos hacer el día de hoy? Retener esa fe en Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo la podemos retener, hermano? Bueno, simple y sencillamente diciéndole no al pecado. Porque cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tenemos que andar en el espíritu y no en la carne, porque ambos son enemigos. No se puede andar en la carne y a la vez en el espíritu. O se anda en el espíritu o se anda en la carne, pero en las dos no se puede. No has negado mi fe, su fe en Cristo. El reproche a la iglesia de Pérgamo lo vemos en los versículos 14 y 15. Sin embargo, ¿verdad? Piense bien, ellos habían retenido la fe en Jesús aún exponiendo su propia vida, pero tenían un problema, o tenían unas pocas cosas como lo tenía Éfeso, ¿verdad? Como lo tenía Esmirna. Pero ¿qué encontró en Esmirna el Señor? No he encontrado, a ver. Miren, es importante que nosotros nos demos de cuenta de cómo Dios va hablando a través de estas iglesias, porque eso se aplica a cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que tenía Éfeso? A ver. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Éfeso? Habían dejado su primer amor, ¿verdad? O sea, cuando uno viene a Cristo, la gente, esa euforia, ese amor, eso de estar siempre sirviéndole a Dios, o sea, nos olvidamos del mundo entero, aún hasta de nuestra propia familia, porque queremos estar en esa comunión y en esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Nuestro gozo gira alrededor de Jesús. Nuestra vida en el primer amor gira alrededor de Jesús. Cuando ese amor se va perdiendo, ya gira alrededor de otras cosas. ¿Ya? Y ese era el problema que estaba pasando en Éfeso. Habían dejado su primer amor. Entonces, por eso el Señor le dice: arrepiéntete y ve de dónde has caído antes que venga contra ti. Porque no es el deseo de Dios enviar su ira y su juicio, hermano. El deseo de Dios es que todos alcancemos vida eterna. Pero depende de Dios. De ninguna manera. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Tienes ahí a los que mantienen, el versículo 15. Estas son las cosas que Jesús miró en ellos. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán. A ver,
esto lo hemos estudiado un montón de veces. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Hay alguien que quiere aportar ahí? Gracias, hermanos. Gracias. Sí, gloria a Dios. Buenas noches, Dios le bendiga. Según la historia y la Biblia, los relatos, la doctrina de Balaam era que primeramente la ambición y segundamente quería maldecir al pueblo de Israel poniéndoles tropiezo. Según la historia dice que Balaam ya cuando se cegó por la ambición, que ya no veía, no era evidente, él metió una doctrina de mezclar las costumbres de los pueblos paganos, enseñándoles al pueblo de Israel que combinaran un caso, por lo menos las mujeres de ellos, con el pueblo de Dios. Amén. Amén. Correcto, así es, hermano. Así es. ¿Verdad? Balaam no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Entonces él buscó una forma de que la maldición de Dios cayera sobre los israelitas. Entonces él vino y aconsejó a Balac de cómo podía caer la ira de Dios sobre ellos. Entonces le dijo: unan a las mujeres moabitas con los israelitas, con los hijos de Dios, ¿verdad? Y eso va a provocar la ira de Dios sobre los israelitas. Entonces, ¿cuál es la doctrina? Poner tropiezo para que el hermano caiga. Esa es la doctrina de Balaam. Poner tropiezo para que el hermano caiga. Porque eso fue lo que hizo Balaam. No los maldijo porque no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios y la misma modalidad se viene usando desde el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, solo del que está en medio, el árbol del bien y del mal, no comeréis, porque el día que lo hagáis, moriréis. Punto. Entonces, ¿cuál es la técnica del diablo, de Satanás? Hacernos o empujarnos a pecar contra Dios para que el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas. Porque ellos transgredieron el mandato de Dios y Dios no puede retractarse de lo que Él ha dicho. Él dijo de que el día que comieren de ese árbol morirían. Así Dios lo hizo, murieron. Por eso el Señor nos dice que separado de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso tenemos que estar unidos a la savia, al árbol, porque nosotros somos rama. Cuando usted corta una rama del árbol y la pone ahí, usted la mira verde por una hora, pero le aseguro que al pasar los días, esa rama que usted miró verde se va a secar.
Y así mismo es el cristiano que se aparta de Dios, se seca y muere. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Jesucristo nos ha dado vida y vida eterna. Los tres errores que resultaron de esta doctrina son: 1, los siervos de Dios tropezaron cuando fueron atraídos por mujeres paganas. Recuerden que el Señor dice: no os unáis a yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. O eres luz o eres tiniebla, pero las dos no puede ser. Número 2, nosotros no debemos de ser tropiezo a nadie. Mateo 18:6. Por las dificultades y por las adversidades, es inevitable que los tropiezos vengan. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. O sea, lo que le espera a Balaán, o ya le está pasando, es terrible, ¿verdad? Miren lo que dice, alguien que me lea por favor, Mateo 18:7. Fuerte, para que lo oigamos todo. Honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Eso es serio, ¿verdad? O sea, cualquiera que haga tropezar a un hermano que cree en Jesús, mejor atate una piedra de 2 toneladas en el cuello y lanzate a las profundidades del océano Atlántico o el Pacífico, el que más cerca te quede. Pero no hagas tropezar a uno que cree en Jesús. Entonces, esa es la doctrina de Balaán, hacer tropezar al hermano. Dios recogerá a todos aquellos que hacen tropezar y los echará al horno de fuego. Eso está en Mateo 13:41 y versículo 42. Entonces, no pongamos obstáculo o tropiezo al hermano. Número 2, los siervos de Dios participaron de idolatría, porque al unirse a las mujeres paganas, esas mujeres adoraban a otros dioses y los hijos de Israel cayeron en idolatría. Porque cualquiera que se une a una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad?, te vas a volver, ¿verdad?, familiar del diablo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa persona es hija de Satanás. Y si ella es hija de Satanás, tú automáticamente pasas a ser familia de Satanás. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que buscar y unirnos a yugos iguales, ¿verdad? Un cristiano con una hermana cristiana, un hijo del diablo con una hija del diablo, ¿verdad? Pero no podemos mezclar las cosas, no se puede, ¿verdad? Los siervos de Dios cometieron fornicación. Por eso dice el Señor que debemos de huir de la fornicación. Además, tenían ahí algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Mantienen en la iglesia, ellos mantenían a los nicolaitas.
Ustedes recuerdan en la iglesia de Efeso, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios alababa a esa iglesia? ¿Ah? ¿Ah? Sí, correcto, su arduo trabajo. Pero mire, léame el versículo 6, hermana, ahí nomás. Como está cerca ahí del micrófono, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Correcto. La iglesia de Efeso aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo los tenía dentro. O sea que la iglesia de Pérgamo era tolerante a la doctrina falsa de los nicolaitas. Entonces, uno de los pecados de ellos era que estaban tolerando el pecado. Disculpe, quisiera que nos explicara quiénes eran los nicolaitas. Bien, en la iglesia de Efeso nosotros tratamos eso, pero es importante volverlo a tocar porque el Señor hace mención otra vez a esa doctrina, ¿verdad? La doctrina de los nicolaitas consistía, o su raíz estaba fundamentada en que los deseos de la carne, ellos decían, los nicolaitas, que los deseos de la carne no tienen ninguna incidencia en el alma, porque el alma y el cuerpo están separados, por ende no tienen ningún efecto en la salvación. Una doctrina diabólica y perversa del mismo diablo, cuando nosotros sabemos que la Escritura dice que Dios nos quiere santo en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hoy en día vemos ese tipo de movimiento, ¿verdad? Ahí había una doctrina, una secta, los salvos siempre salvos. ¿De dónde sacaron ellos su doctrina? De aquí. Ellos dicen que no importa lo que tú hagas, una vez que eres salvo, siempre lo serás. ¿Quién es? A ver, hermana, a ver. Los bautistas también dicen que la salvación no se pierde, haga lo que haga la persona, se vaya al mundo, siempre sigue siendo salvo. Bueno, mire, si hay algún hermano bautista, ¿verdad?, que cree en eso, ¿verdad? Este hermano, pues, ¿verdad?, es nicolaitas, ¿verdad? Porque Jesús dice de que el que venciere, porque tenemos una lucha a diario, ¿ya? Porque el Señor dice el que persevere. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay algunos que no van a perseverar. Hay algunos que van a persistir en sus pecados. Y nada lo puede librar más que la sangre de Jesús. ¿Ya? Entonces, todo aquel que piense de que no importa, que una vez que ya sos salvo, siempre salvo independientemente de lo que hagas, oye, estás mal, sal de ahí porque te van a llevar al mismo infierno, porque no es así, hermano. Si fuera así, Jesús no lo hubiese dicho ni lo hubiese advertido a estas 7 iglesias en Asia, porque Él sabe que hay un peligro eminente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vámonos otra vez a Números. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Transgredieron la palabra de Dios
murieron. Violaron los mandamientos de Dios, los israelitas, en unirse a mujeres paganas, la maldición de Dios cayó sobre ellos. Usted no persevera en este camino y anda viviendo o aparentando una cosa y es otra, igual lo va a sorprender. Porque estos mensajes del Señor es para nosotros, cada uno como iglesia. Entonces está claro, el hermano allá, el hermano. Dios le bendiga, hermano Javier. Bueno, he querido aprovechar la oportunidad que estamos haciendo en estos estudios sobre los mensajes de lo de la 7 iglesias. Y yo quisiera hacerle una pregunta, hermano Javier, sobre la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre alma, espíritu y cuerpo? Correcto. Cuerpo es esto, ¿verdad? Es la materia. Alma es donde se asientan las emociones, los sentimientos, todos esos afectos están sentados en el alma, ¿verdad? Cuando usted se siente triste, ¿dónde se asienta ese sentimiento? En el alma. Y el espíritu es lo que nos da vida. Porque dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, lo que da vida es el espíritu. En el alma se asientan las emociones, la personalidad, ¿verdad? Los rasgos valga la redundancia, ¿verdad? Los rasgos de la persona están ahí asentados en el alma. El cuerpo es esto, ¿verdad? Que se lo van a comer los gusanos. ¿Claro ahí? Correcto. Entonces, ¿de dónde arrancaba este descuido de la iglesia de Pérgamo? Miren lo que dice Romanos 16:17. Pero os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ello. Entonces, ellos no se estaban fijando en los que estaban causando división con la doctrina. Entonces, no debemos de descuidar el buen estado de la iglesia como congregación, ya que lo que atañe a una persona afecta al resto. Y por eso Jesús le dice a esta iglesia que necesita tomar acción rápido. Porque la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Agarre una manzana podrida y métala en un saco donde están manzanas buenas. ¿Qué les va a ocurrir a las otras manzanas? Se van a descomponer. Por eso Él les dice, tienen que tomar acción, porque esto de la doctrina es algo muy peligroso. Muy peligroso. Porque el lobo o el que engaña no solo se va a perder él, sino que va a perder a todos los que lo escuchan. Y siempre arrastra a otros. Por eso es que ellos tenían que tomar acción rápido. Y estamos hablando de asuntos de doctrina, no a cosas triviales.
Cuando se refiere a cosas triviales, hermano, ¿a qué se refiere? Bueno, hermano, es que mire, el hermano no me habló. Me hizo mala cara. Tal vez el hermano venía atribulado en la calle, hermano, y lo único que quería era entrar a la iglesia, postrarse a orar, que no quería saber de nadie más que del Señor. Esas son cosas triviales, ¿me entiendes? Que el hermano abrió tarde, son cosas triviales. Pasan, se pierde la llave. Que el hermano está allá en el fondo comiéndose un helado, son cosas triviales. Las cosas triviales no hay que perder el tiempo en ellas. En lo único que nos debemos de enfocar es en la doctrina y en los que causan divisiones. En eso sí, hay que atacarlo fuertemente. Entonces en el versículo 16 viene la advertencia. Por tanto, ¿verdad? En vista de estos dos problemas que te he presentado, en cuanto a la doctrina de Balaán y a la doctrina de los nicolaitas, dice él, arrepiéntete. ¿Qué tenían que hacer? Hacer un cambio de mente y tomar acción. Porque si habían esos falsos maestros y los estaban tolerando, tenían que cortarlos de raíz y expulsarlos de la iglesia. Entonces le dice, arrepiéntete. Si no, ahí viene el contraste, ¿verdad? Si no te arrepentís, esto es lo que va a suceder. Hay una condicional. Si no, vendré pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? ¿Contra toda la iglesia? No, contra los que están causando división y introduciendo herejía en la iglesia. ¿Quién ha peleado contra Jesús y no ha perdido? Es mejor que se arrepientan y se vuelvan a Dios antes que peleen contra el Cordero y el Cordero los parta con la espada. El versículo 17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Pero si todos tenemos oído, hermano. A ver, levánteme la mano a alguien aquí que no tenga oído. ¿Saben qué? Nadie la va a levantar porque todos tenemos un par de oídos. Y si no tenemos uno, si uno no oímos bien con el otro, pero tenemos oído. A lo que se está refiriendo el Señor es a los oídos espirituales. Porque la palabra es espíritu. Usted lo ve así y lo lee, pero esto es espíritu. Esto cambia y transforma el alma. El que tiene oídos, y eso nada más en el espíritu se oye, en la carne no se oye, hermano. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor, aquí viene la clave, vencedor. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no son vencedores. Actualmente están siendo derrotados por el enemigo. Pero hoy pueden pasar al grupo de los vencedores, porque de los cobardes hasta este momento
no se ha escrito nada. Solo de los valientes. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo aquellos que dicen: estoy pasando la lucha, la prueba, estoy atribulado, pero fiel es Dios que me guarda mi depósito hasta el día de la redención final. Valiente es aquel que, aunque no tenga trabajo, mantiene su fidelidad al Señor. No vende su primogenitura por un plato de frijoles. Ese es un valiente. Porque muchos han negado la fe hoy en día. ¿Y cómo es negar? Bueno, voy a pasar desapercibido de que soy cristiano, porque si digo que soy cristiano me botan del trabajo. Porque la dueña es más idólatra que los que habían en la iglesia de Pérgamo. O sea que Satanás también tiene otro trono aquí en esta empresa. Y si yo mantengo mi fe en el Señor, me van a votar. Eso es negar al Señor. Y recuerde bien que si usted lo niega aquí, Dios lo va a negar delante del Padre. Jesús lo va a negar delante del Padre. Nunca os conocí, va a decir el Señor. Porque allá no entran cobardes. Allá entran solo los valientes. Los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces la victoria es solo para vencedores. La victoria es para vencedores, no para perdedores. O sea que aquí yo no he visto en las 7 iglesias que Jesús dejó un premio de consuelo. No hay premio de consuelo. O eres vencedor o eres perdedor, pero término medio en Dios no hay. Pero gloria a Dios, que en Cristo Jesús, los que estamos aquí, somos más que vencedores. Sea bendito el nombre de Dios. Al vencedor le daré del maná escondido, el alimento que Dios le dio a Israel en Éxodo 16. Pero el alimento al cual se está refiriendo es el alimento espiritual, el sustento espiritual que nos da Jesucristo. Cristo es el maná o el pan del cielo, Juan 16, Juan 6, 31 al 65. Le daré a los vencedores, recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Esa piedrecita blanca, según los historiadores, habían 2 tipos de piedrecitas, una blanca y una negra. Cuando en los juicios o en los deportes se daba un veredicto y el veredicto era favorable a ti, te daban una piedrecita blanca. Si estabas condenado, te daban una negra. Decir de que guillotina. ¿Ya? Entonces lo blanco significa pureza. ¿Ya? También era un emblema de hospitalidad. Cuando a un esclavo se le daba la libertad, se le daba una piedrecita blanca, dando a entender de que él era libre. Me imagino que esta piedra debía de tener alguna característica, la cual no relata la Biblia, pero sí debería de ser. ¿Por qué? Porque pueden haber alguien que la falsifique. Pero con el Señor no se puede falsificar nada, porque esa piedrecita es especial. ¿Por qué?
ahí trae un nombre escrito que solo el que la recibe lo sabe. Aparte de Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Pero cuando vos recibas esa piedrecita blanca, ahí va a estar tu nombre, ¿verdad? Nadie lo va a saber, solo tú y Dios, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparado para eso. La persona que venza va a ser reconocida y recibida por Dios al fin de los siglos. Entonces, para terminar, ¿verdad? Para terminar, debemos de imitar a la iglesia de Pérgamo en, número 1, guardar fielmente el nombre de Cristo, aunque eso nos cueste la vida. Yo he oído algunos relatos que han hecho aquí de personas que han dicho, ¿verdad?, de una simulación que hicieron en una iglesia. El pastor lo ha relatado aquí, en el púlpito. Y que muchos que cuando miraron que los iban a matar, se acobardaron y solo pocos quedaron reteniendo el nombre de Jesús. Y al final dice pues que la historia de que, o el relato, de que iban a matar a toda la iglesia casi, ¿ya? Porque eso pasa, ¿no? Aquí venimos, decimos gloria a Dios y todo, pero no hemos llegado al momento en que tengas que probar tu fidelidad a Dios con tu propia vida. Pero eso va a llegar, hermano, va a llegar el día. Pero antes que ese día llegue, esperamos de que el Señor nos saque de esta tierra. No negar la fe. Desechemos las falsas doctrinas y arrepintámonos si hemos enseñado la misma. Y debemos de ser vencedores para obtener la vida eterna. Sea bendito el nombre de Dios. Antes, vamos a hacer un cambio. Hoy hay una persona que va a ponerse a cuenta con el Señor Jesucristo. Si hay alguna persona dentro de la audiencia que quiere poner su vida, arreglar su vida con el Señor el día de hoy, hoy es el tiempo, no mañana. Voy a hacer esa oración. Quiero, si hay aceite, por favor, ¿verdad? El hermano me pidió de que hoy iba a reconciliar con Cristo y mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando un alma arrepentida viene a Cristo, hay gozo en el cielo. Porque la sangre de Jesús no se derramó en vano. Dice la palabra del Señor, y lo voy a leer así como está. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, ahora este hermano ha venido reconociendo de que ha pecado delante de ti, Señor. Pero tu palabra es fiel y verdadera, Dios, que puede venir un pecador arrepentido y tú no lo desprecias. Ahora, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que tome el control de todo lo que vayamos a hacer hoy. Hoy lo vamos a libertar de las garras
del diablo, Señor, de la opresión en que el enemigo lo ha tenido. Por la